Quiero contarte esta historia como me hubiera gustado que me la contaran a mí. Cuando escuchas la palabra soldado, ¿qué es lo primero que imaginas? Piénsalo un segundo. Tal vez el uniforme, tal vez el fusil, el FX, el G3, tal vez un vehículo militar avanzando por un camino de terracería. Pues es normal, carnal. Durante años nos acostumbramos a relacionar a los ejércitos con conflictos, patrullajes o combates. Yo también lo hacía, viejo. Hasta que un día descubrí que existe otro tipo de misión. Una misión donde el enemigo no dispara, no se esconde, no tiene rostro. Y aún así puede quitar miles de vidas en cuestión de segundos. Quiero que imagines la siguiente escena. Son las primeras horas después de un terremoto. Hay edificios que ya no existen. Calles cubiertas de concreto, acero y polvo. Personas caminando sin rumbo buscando a un familiar. Y de pronto alguien grita una sola palabra: ¡silencio! Todo se detiene. Las máquinas dejan de funcionar, nadie habla, porque debajo de toneladas de escombros podría escucharse el sonido más importante para un rescatista: una voz, un golpe, un suspiro, cualquier señal de que todavía hay alguien con vida. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Sabías que el ejército mexicano tiene hombres y mujeres que entrenan precisamente para ese momento? No para entrar a un combate, sino para entrar donde la mayoría de las personas intentan salir. Y mientras tú y yo estamos teniendo esta conversación, hay militares mexicanos desplegados en Venezuela, trabajando junto con equipos nacionales e internacionales en sus labores de búsqueda y rescate tras el terremoto que golpeó ese país. La misión incluye especialistas, médicos, ingenieros, binomios caninos que participan en la localización de sobrevivientes y en la atención humanitaria de acuerdo con la información pública disponible hasta este momento. Pero aquí viene la parte que casi nadie cuenta. Esos rescatistas no aparecieron de la nada. No se prepararon una semana antes del viaje, no improvisaron. Detrás de cada uniforme hay años de entrenamiento, horas aprendiendo a leer estructuras colapsadas, a utilizar herramientas de rescate, a trabajar con perros entrenados para poder detectar vida, a controlar el impulso de correr. ¿Por qué? En un edificio dañado, un paso mal dado puede provocar otro derrumbe. Y créeme, eso cambia completamente la forma de ver a un soldado. Mira, quiero ser muy claro contigo desde el principio. Este video no trata sobre un terremoto. El terremoto es solo el escenario. La verdadera historia trata sobre las personas que cuando todos buscan ponerse a salvo, deciden entrar. Y esa decisión no nace del valor de un solo día. Nace de años de disciplina, entrenamiento y preparación. A lo largo de este video vamos a descubrir cómo se forma un rescatista militar mexicano, que significa trabajar bajo el plan DN3E. Como un binomio canino puede cambiar el destino de una familia. ¿Y por qué México se ha ganado reconocimiento internacional cuando sus equipos de búsqueda llegan a zonas devastadas por desastres? Pero antes de hablar de herramientas, protocolos o misiones, necesitamos responder una pregunta mucho más importante. ¿En qué momento un soldado deja de prepararse para la guerra y comienza a prepararse para salvar vidas? Porque créeme, la respuesta no es la que la mayoría imagina. Déjame preguntarte algo. Cuando escuchas la palabra soldado, ¿alguna vez has imaginado uno caminando en cuatro patas? Yo durante muchos años tampoco, Y creo que ahí empieza una de las historias más bonitas que tiene el ejército mexicano y la Secretaría de Marina. Porque hay soldados que nunca aprendieron a hablar, nunca recibieron una medalla en una ceremonia como cualquier otro militar, nunca dieron una entrevista y aún así
han logrado algo que muy pocas personas consiguen en toda una vida: devolver esperanza cuando parecía que ya no quedaba ninguna, carnal. La madre, güey. Quiero que imagines la escena. Frente a ti hay un edificio que hace apenas unas horas estaba lleno de familias. Ahora solo queda concreto, varillas, polvo y silencio. Y de pronto es bajar de un vehículo a un manejador con un perro. No corre, no grita, no parece desesperado, porque ambos llevan años entrenando exactamente para ese momento. Y aquí quiero detenerme, porque hay un error que casi todos cometemos. Pensamos que el perro es el protagonista, pero no. Lo que estás viendo es un binomio canino, y esa palabra tiene muchísimo significado, porque un binomio no son dos individuos trabajando por separado, es una sola unidad, un solo equipo, un solo objetivo. El manejador aprende a interpretar cada movimiento del perro, y el perro aprende a confiar completamente en su manejador. Después de miles de horas juntos, ya no necesitan hablar, se entienden con una mirada, con un gesto, con un cambio en la forma de caminar. Ahora quiero que imagines algo. Tú y yo caminamos frente a un edificio colapsado. Lo único que vemos son piedras, varillas dobladas, toneladas de concreto. Pero ese perro está percibiendo algo completamente diferente. Está utilizando un sentido del olfato extraordinario para buscar un rastro humano entre el polvo, humedad, combustible y cientos de olores mezclados. Y cuando detecta algo, su comportamiento cambia. No porque alguien le diga qué hacer, sino porque para eso entrenó durante años. Ese momento puede significar que debajo de los escombros todavía hay una persona con vida. Y créeme, en una zona de desastre no existe noticia más importante que esa. Seguramente has escuchado el nombre de Frida. Y si viviste el terremoto del 2017... es muy probable que todavía recuerde sus gogles y sus botas protectoras. Frida fue una labrador de la Secretaría de Marina que participó en numerosas misiones de búsqueda y rescate dentro y fuera de México. Con el paso de los años se convirtió en el símbolo de esperanza y en uno de los binomios caninos más reconocidos del mundo. Su legado trascendió por la forma en que ayudó a visibilizar el trabajo de los equipos de rescate mexicanos. Pero quiero decirte algo. Sería injusto pensar que en toda la historia termina con Frida, porque detrás de ella hubo muchos otros binomios que también dedicaron su vida al servicio. Tal vez no aparecieron tanto en televisión, tal vez no todos conocen sus nombres, pero eso no hace más pequeño su trabajo. Ahí están Eco y Evil, dos pastores belga malinois de la Secretaría de Marina que formaron parte de los equipos especializados de búsqueda y rescate urbano. Su preparación y desempeño en distintas emergencias ayudaron a consolidar el prestigio internacional de los rescatistas mexicanos. Y también están los binomios del ejército mexicano, como Balán, Orly y Kenai, perros entrenados durante años para localizar personas atrapadas y trabajar junto a sus manejadores en condiciones extremadamente difíciles. Cada uno tiene su historia, cada uno representa miles de horas de entrenamiento. Recuerda que en una misión de rescate, la confianza entre un perro y su manejador puede marcar la diferencia. Pero hay un nombre del que quiero hablarte con mucho respeto: Proteo. Seguramente lo recuerdas. En 2023, después del devastador terremoto que sacudió a Turquía, México envió un equipo de ayuda humanitaria integrado por especialistas, médicos, binomios caninos. Proteo era uno de ellos. Durante esa misión falleció mientras el contingente mexicano colaboraba en las labores de búsqueda. Su muerte generó un profundo reconocimiento dentro y fuera del país y se convirtió en un símbolo
del compromiso de los equipos mexicanos de rescate. Más allá de las distintas versiones que circularon sobre las causas de su fallecimiento, lo importante es un hecho: Proteo estuvo donde más se necesitaba. Y aquí quiero que pienses en algo. Cuando un rescatista pierde a su compañero canino, no pierde una herramienta, pierde al ser con el que entrenó durante años, con quien compartió jornadas enteras, con quien entró a lugares donde nadie más quería entrar. Eso explica por qué estos binomios son recordados con tanto cariño y respeto. Al principio de este capítulo te pregunté si alguna vez habías imaginado a un soldado caminando en 4 patas. Espero que ahora la respuesta sea diferente, porque detrás de cada uno de esos perros hay disciplina, entrenamiento y una misión que no entiende de fronteras. Ellos no preguntan quién necesita ayuda, solo buscan y siguen buscando, y hasta que ya no queda nadie por encontrar, los soldados que corren hacia el peligro. Déjame confesarte algo. Cuando empecé yo a investigar este tema, yo imaginaba que entrenar a un rescatista consistía en aprender a usar herramientas, en mover escombros, romper concreto, cargar equipo. Y sí, todo eso forma parte del entrenamiento. Pero descubrí que lo más difícil no es aprender a levantar una losa. Lo más difícil es aprender a mantener la calma cuando sabes que debajo de esa losa puede haber una persona esperando que alguien llegue. Quiero que vengas conmigo. Imagina que acabas de cruzar la puerta de un centro de adiestramiento. Todavía es de madrugada, el sol ni siquiera ha salido y ya hay hombres y mujeres uniformados preparándose para empezar el día. Nadie habla más de lo necesario, no porque estén enojados, sino porque saben que cada minuto de entrenamiento puede representar un minuto ganado cuando llegue una emergencia real. Aquí no entrenan para competencia, no entrenan para obtener un trofeo, entrenan para el peor día en la vida de alguien más. Y eso cambia completamente la manera de ver las cosas. Ahora mira hacia un lado. ¿Ves esos montones de concreto? No están ahí por casualidad. En muchos centros de adiestramiento se construyen escenarios que simulan estructuras colapsadas, espacios estrechos, losas inclinadas, túneles improvisados y obstáculos que obligan al personal a pensar antes de avanzar. No se trata solo de fuerza física, se trata de aprender a leer una estructura y reducir riesgos para quienes buscan y para quienes podrían estar atrapados. Porque un rescatista aprende una lección desde el primer día. Si tú te conviertes en una víctima, ya no puedes salvar a nadie. Por eso cada movimiento se analiza. Cada herramienta tiene un propósito, cada paso cuenta. Y entonces aparecen ellos, los binomios caninos. No llegan corriendo porque sí, no trabajan por impulso, también están entrenando. Observan al manejador, no necesitan levantar la voz. Conoce perfectamente el lenguaje de su compañero. Sabe cuándo está concentrado, cuándo detectó un olor, cuándo algo cambió. Y el perro también conoce a la perfección a la persona que lo acompaña. No porque nacieron juntos, sino porque han pasado incontables horas entrenando como un solo equipo. Eso es un binomio, confianza construida con el tiempo. Hay algo que me llamó mucho la atención durante este video. Muchas personas creen que estos perros trabajan porque los obligan y la realidad es muy distinta. Los especialistas en adiestramiento explican que el entrenamiento se basa en el juego, la motivación, el refuerzo positivo. Para muchos de estos perros, encontrar a una persona es la continuación de una actividad que disfrutan hacer junto a su manejador. Esa motivación bien dirigida es la que después se convierte en una capacidad extraordinaria para localizar un sobreviviente. Y creo que eso dice mucho, porque mientras nosotros vemos una montaña de escombros, ellos ven una misión. Ahora, quiero que imagines otra escena. El entrenamiento terminó, todos están cansados, las botas llenas de polvo, los guantes desgastados, las herramientas vuelven a su lugar y el perro
No corre a descansar solo, busca a su manejador, porque ese vínculo no termina cuando acaba el ejercicio, continúa todos los días, en los traslados, en las horas de espera, en cada misión. Por eso, cuando escuchas a un rescatista hablar de su perro, rara vez dice mi herramienta, dice mi compañero. Y créeme, esa palabra pesa mucho más. Tal vez ahora entiendas por qué México ha logrado que sus equipos de búsqueda y rescate sean reconocidos dentro y fuera del país. No es por casualidad, no es por suerte, es porque detrás de cada despliegue hay años de preparación silenciosa, años que casi nunca aparecen en una fotografía, años que nadie aplaude, pero que hacen posible que cuando un país necesita ayuda, México pueda responder. Y aquí quiero detenerme un momento, porque vamos a salir del centro de adiestramiento, vamos a subirnos al avión con ellos, vamos a acompañarlos desde que reciben la orden de partir hasta que pisan un país que acaba de sufrir una tragedia, y ahí descubrirás que el viaje apenas comienza. No sé si alguna vez te ha pasado, estás en tu casa, todo parece un día normal y de repente una llamada cambia por completo tus planes. Ahora imagina que esa llamada no es para ir a una reunión, no es para salir de viaje, no es para visitar a un familiar, es para decirte que en otro país acaba de ocurrir una tragedia y que tú formas parte del grupo que va a intentar encontrar personas con vida. Quiero que imagines ese momento conmigo. No sabemos el nombre del rescatista, no sabemos cuántas misiones lleva encima, pero sí sabemos algo. En cuanto recibe la orden, empieza una carrera contra el tiempo, porque en búsqueda y rescate cada hora cuenta. Las primeras jornadas son especialmente importantes para localizar sobrevivientes y organizar las labores en estructuras colapsadas. Y mientras el reloj avanza, también lo hace el equipo mexicano. Las herramientas se revisan una vez más: cascos, arneses, guantes, botiquines, equipos de comunicación, material para apuntalar estructuras y, por supuesto, los binomios caninos. Aquí quiero que pongas atención en un detalle. Muchas personas creen que el protagonista del viaje es el avión. Yo creo que no. El verdadero protagonista es el silencio, porque aunque el ambiente puede variar de una misión a otra, hay algo que suele repetirse. Todos saben que van hacia un lugar donde hay familias esperando noticias. Eso cambia la forma de mirar el viaje, loco. Ahora imagina el interior del avión militar. No hay turistas, no hay personas emocionadas por conocer otro país. Hay especialistas repasando procedimientos, otros descansan unos minutos porque saben que cuando aterricen quizá pasen muchas horas sin dormir. Alguien vuelve a revisar su equipo, otro acaricia a su perro, y ese gesto dice mucho, porque aunque el uniforme sea el mismo, cada binomio vive ese momento como una unidad. El manejador sabe que cuando pise tierra confiará en el olfato de su compañero para tomar decisiones importantes, y el perro, sin entender de fronteras ni idiomas, hará exactamente lo que ha entrenado durante años: buscar. Hay una imagen que siempre me ha llamado la atención. Cuando un contingente mexicano llega a una zona de desastre, rara vez baja del avión con prisa desordenada. Lo primero es organizarse, identificar quién coordina, conocer el panorama, integrarse con las autoridades del país afectado y con otros equipos internacionales. En una emergencia de gran escala, nadie trabaja solo. Cada grupo aporta una parte del esfuerzo, y esa coordinación puede marcar la diferencia entre una operación eficiente y una caótica. Ahora piensa en esto. Mientras tú y yo estamos viendo las imágenes del desastre desde un teléfono o una televisión, ellos ya están caminando entre los escombros, respirando polvo, escuchando sirenas,
buscando un espacio donde instalar una base de operaciones, y antes de mover una sola piedra empiezan a observar. ¿Por qué un buen rescatista no entra corriendo? Primero analiza. ¿La estructura sigue estable? ¿Existe riesgo de un colapso secundario? ¿Dónde fue la última vez que alguien vio a las personas desaparecidas? ¿Qué información tienen los familiares? Todo eso importa, porque una decisión apresurada puede poner en riesgo tanto a las víctimas como al propio equipo. Aquí yo quiero que imagines una escena que se repite en casi todas las grandes misiones de rescate. De pronto alguien levanta el puño. No dice una palabra, solo levanta la mano y casi de inmediato el ruido comienza a desaparecer. Se apagan motores, se detienen herramientas, las conversaciones terminan. Queda un silencio absoluto. No es una ceremonia, es un procedimiento, porque alguien cree haber escuchado una voz, un golpe o cualquier señal que indique que todavía hay vida bajo los escombros. Y en ese instante entiendes que en una misión de rescate el silencio también puede salvar vidas. Quiero que te quedes con esa imagen. Un grupo de rescatistas, un perro completamente concentrado, decenas de personas guardando silencio al mismo tiempo y una sola esperanza: que debajo de todo ese concreto alguien siga esperando. En este momento vamos a entrar con ellos. Ya no estaremos viendo la operación desde afuera. Vamos a recorrer una jornada completa de búsqueda. Desde el primer recorrido del binomio canino hasta el momento en que una señal cambia por completo el ánimo de todos los que están alrededor. Y créeme, es ahí donde vas a descubrir por qué estos hombres y mujeres dedican su vida a una profesión en la que muchas veces la mayor recompensa es escuchar una respiración. Quiero que vengas conmigo. No hace falta que imagines un uniforme, ni un casco, ni siquiera una cámara, carnal. Solo quiero que imagines que estamos caminando juntos y frente a nosotros hay un edificio que hace apenas unos días era parte de la vida cotidiana de muchas personas. Alguien desayunaba ahí, estaba tirando barra. Alguien se preparaba para ir al trabajo. Un niño probablemente estaba haciendo su tarea. Hoy todo eso desapareció. Solo queda concreto, acero y polvo. Hay algo que me sorprendió cuando empecé a grabar este video: cómo trabajan estos equipos. Yo pensaba que un rescatista llegaba y empezaba a mover piedras de inmediato, pero descubrí que la primera herramienta que utilizan no es una pala, es la cabeza, porque antes de tocar solo un escombro necesitan entender qué tienen enfrente. La estructura sigue moviéndose y riesgo de otro colapso. Existen fugas de gas. ¿Dónde fueron vistas por última vez las personas desaparecidas? Cada respuesta puede cambiar completamente la forma de trabajar. Y aquí comprendí algo. Un buen rescatista no corre, un buen rescatista piensa. Ahora mira hacia tu derecha, ¿lo ves? Ahí viene un binomio canino. El manejador camina unos pasos detrás de él. No le está diciendo dónde ir, no lo va guiando como muchas personas imaginan. Lo observa, porque ahora el protagonista es el perro. Empieza a recorrer el área, sube por una losa, baja entre los restos de un muro, se detiene unos segundos y continúa. Y tú podrías pensar, este perro nomás está caminando ahí haciéndole la mamada, pero no. Está leyendo un mundo invisible para nosotros. Mientras tú ves concreto, él está buscando moléculas de olor humano que logran escapar entre pequeñas grietas y espacios vacíos. Eso es lo extraordinario. No busca con la vista, busca con un sentido de olfato que supera por mucho al nuestro. Y entonces ocurre algo. El comportamiento del perro cambia. No ladra sin motivo, no corre desesperado, simplemente insiste en un punto y el manejador lo observa, no toma una decisión inmediata, confirma, vuelve a revisar
porque en una operación de rescate no hay espacio para las suposiciones. Cada señal debe de verificarse antes de comprometer al equipo. De pronto una mano se levanta. ¿Lo recuerdas? Es la misma señal de la que hablamos es la misma señal que hablamos hace ratito. No hacen falta palabras. Todos saben lo que significa y por unos segundos el mundo entero parece guardar silencio. Nunca había pensado que el silencio podía tener tanto peso, pero para un rescatista el silencio puede convertirse en la diferencia entre escuchar una voz o perderla para siempre. Quiero que cierres los ojos un momento. Imagina que eres un familiar. Llevas horas, tal vez días, esperando noticias. De pronto ves que todos guardan silencio. No sabes qué ocurrió. No entiendes los procedimientos, solo notas que algo cambió. Y en ese instante la esperanza vuelve porque sí, todo el equipo dejó de hablar. Es porque alguien cree que todavía puede haber vida. Y créeme, esa esperanza basta para sostener a una familia un día más. Después comienza otra etapa, la más lenta, la más cuidadosa. No se trata de quitar escombros lo más rápido posible. Se trata de retirarlos sin provocar otro derrumbe. Por eso ves a los especialistas colocar apuntalamientos, asegurar elementos inestables y avanzar un poco a poco. Desde afuera podría parecer desesperadamente lento, pero cada movimiento tiene un motivo. Porque aquí ya no importa terminar primero, importa llegar sin convertir un rescate en otra tragedia. Mientras observaba videos de operaciones reales entendí algo que nunca había pensado. Muchas veces los rescatistas trabajan sin saber cuál será el resultado. Pueden pasar horas retirando material, pueden pasar un día entero avanzando apenas unos metros y aún así nadie abandona porque mientras exista una posibilidad, por pequeña que sea, ellos siguen trabajando. Creo que esa es una de las mayores lecciones que deja esta profesión. No se trabaja con la certeza del éxito, se trabaja con la responsabilidad de intentarlo todo. Y aquí quiero contarte algo que me dejó pensando. Cuando una persona es localizada con vida, la celebración dura muy poco. No porque no sea importante, todo lo contrario, es porque la misión continúa. Todavía puede haber alguien más esperando. Y eso explica por qué estos equipos rara vez hablan de héroes, hablan de trabajo, hablan de disciplina, hablan de la siguiente búsqueda. Ahora entiende por qué cuando ves llegar a un grupo de rescatistas mexicanos a cualquier parte del mundo, no estás viendo únicamente personas con uniforme. Estás viendo años de entrenamiento, miles de horas de preparación, perros que aprendieron a confiar plenamente en su manejador, médicos, ingenieros, especialistas en estructuras colapsadas y seres humanos que decidieron dedicar su vida a buscar a otros en los momentos más difíciles. Quiero decirte algo antes de terminar este video. Al principio de esta historia te dije que el enemigo de un rescatista no era una persona. Hoy creo que debo corregirme. El verdadero enemigo es el tiempo, porque cada minuto que pasa es un minuto que alguien lleva esperando. Pues recuerden que podría estar esperando bajo los escombros y esa es una batalla que nunca deja de correr. No sé si alguna vez has esperado una llamada que pudiera cambiarlo todo. De esas llamadas en las que mientras el teléfono suena, tu corazón ya va más rápido que tus pensamientos. Ahora, imagina algo diferente. Imagina que no estás esperando un teléfono, estás esperando un sonido, un golpe, un susurro. ¿Por qué en una zona de desastre esa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte? Quiero que regreses conmigo al lugar donde dejamos la historia. Seguimos entre los escombros. El polvo sigue flotando en el aire. Las herramientas están listas. Los binomios caninos continúan recorriendo la zona. Han pasado muchas horas, tal vez más de las que cualquiera imaginó.
El cansancio empieza a notarse, pero hay algo que no cambia. Nadie deja de buscar porque un rescatista aprende desde el primer día que la siguiente señal puede aparecer cuando menos lo esperas. Y entonces ocurre. El perro cambia de comportamiento, no es un ladrido desesperado. No corre sin dirección nuevamente, hace aquello para lo que fue entrenado. Insiste, marca un punto y el manejador lo observa con atención. No se precipita, confirma, vuelve a observar y cuando está convencido de que la señal merece revisarse, levanta la vista hacia el resto del equipo. No hacen falta palabras, todos entienden lo que significa. Otra vez, el silencio. Las herramientas dejan de sonar, las conversaciones desaparecen, solo queda la esperanza. ¿Por qué? Sí, ese binomio marcó un punto. Es porque existe una responsabilidad y mientras exista una responsabilidad, nadie se mueve de ahí. Empiezan a retirar el material con cuidado, sin prisas. Cada piedra se mueve con un propósito. Cada pedazo de concreto que sale abre un espacio más. Nadie celebra antes de tiempo. Los rescatistas saben que una operación así exige paciencia. Y de pronto alguien escucha algo. No es una voz clara. No, todavía. Es un sonido. Lo suficiente para confirmar que debajo de esos escombros hay vida. En distintas misiones internacionales de búsqueda y rescate, equipos mexicanos han participado en operaciones donde sobrevivientes fueron localizados, tras largas horas de trabajo conjunto con especialistas de otros países. Esos momentos son el resultado de disciplina, coordinación y de no rendirse cuando el tiempo parece jugar en contra. Quiero que imagines ahora a la familia. No conocemos sus nombres. No importa de qué país sean. Podrían ser mexicanos, no sé, turcos, venezolanos, ecuatorianos. En ese instante eso deja de importar. Porque cuando alguien es encontrado con vida, no hay banderas. Solo seres humanos abrazando la esperanza. Y creo que esa es una de las cosas más bonitas que descubrí mientras preparaba este video. Los desastres naturales no distinguen fronteras. La solidaridad tampoco. ¿Recuerdas que al principio te pregunté qué imaginabas cuando escuchabas la palabra soldado? Espero que ahora la respuesta sea diferente, porque hoy yo no pienso solamente en un uniforme. Yo pienso en un hombre que pasa horas retirando escombros sin saber si encontrará a alguien. Pienso en una mujer que revisa una estructura antes de dar un paso porque sabe que un error puede costar otra vida. Pienso en un manejador que confía plenamente en el olfato de su compañero. Y sí, también pienso en ese perro que no sabe que es una medalla. No entiende de reconocimientos, no conoce las noticias, solo sabe que su trabajo es buscar y lo hace una y otra vez hasta que termina la misión. Durante este video hablamos de entretenimiento, hablamos de disciplina, hablamos de aviones, de herramientas, de estructuras colapsadas, pero si soy completamente sincero, gente, creo que nada de eso es lo más importante. Lo más importante es entender por qué lo hacen, y la respuesta después de investigar durante tantos días es sorprendentemente sencilla, porque alguien tiene que entrar cuando todos los demás están saliendo. Alguien tiene que mantener la calma cuando alrededor solo existe desapariciones, cuando alrededor solo existe desesperación. Alguien tiene que seguir buscando aunque el cansancio diga lo contrario, y esos alguien llevan un uniforme mexicano. Quiero terminar este video con una imagen, no con una frase. Imaginen que el sol empieza a salir, la jornada termina y los equipos comienzan a recoger sus herramientas. El perro camina de regreso junto a su manejador. No sabe cuántas personas lo vieron, no sabe si mañana
hablarán de él en las noticias y sinceramente eso tampoco le importa, porque mañana si vuelve a sonar la alarma volverá a hacer exactamente lo mismo, buscar. Mientras existan hombres, mujeres y binomios caninos dispuestos a cruzar océanos para ayudar a personas que nunca habían visto, creo que todavía hay razones para creer en lo mejor del ser humano. Les agradezco por acompañarme hasta este punto del video. No quise contarte la historia de un terremoto, quise contarte la historia de quienes decidieron enfrentarlo. Y espero, neta, espero, gente, de verdad, habértela contado como me hubiera gustado que me la contaran a mí.